En esta ocasión vamos a ver cómo se calcula la mediana cuando la muestra está clasificada. Los datos que nos dan son una tabla parecida a esta. Vemos las columnas de límite inferior, límite superior. Esta es la frecuencia de cada uno de los intervalos de clase, y esta es la frecuencia acumulada de cada uno de los intervalos de clase. Para calcular la mediana, vamos a seguir dos pasos. Primero, se calcula la posición con la siguiente fórmula. Es 1 más n. Recuerden que n es el tamaño de la muestra, y en la tabla nos lo muestra el último valor de la frecuencia acumulada. Sustituimos valores y nos da el número 14. Este 14 es el 14º lugar, es donde está la mediana, pero no conocemos su valor, simplemente sabemos en qué lugar está. Lo que tenemos que hacer es ir a la frecuencia acumulada e ir comparando cada uno de los valores de la frecuencia acumulada con este. Y en el momento en que este esté contenido en uno de ellos, ahí es donde se encuentra la mediana. Así, por ejemplo, 16 contiene a 14. 11 no lo contiene porque es menor, ni 8 tampoco. El primero que lo contiene es 16. Entonces, este intervalo es el intervalo en el cual está la mediana. Con ese dato ya podemos ir a sustituirlo en la fórmula, ¿sí? Todo esto de aquí es lo que acabo de hacer referencia. Ya podemos sustituir en la fórmula. En la fórmula vamos a identificar cada uno de los componentes. MD pues es la mediana, es lo que queremos calcular. Y luego tenemos aquí el límite inferior. LI es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Si vemos aquí, localizamos el intervalo que contiene y su límite inferior es 11.5. Entonces ya tenemos que es 11.5 el límite inferior. Luego n es el tamaño de la muestra, ya sabemos que es 27, aquí lo tenemos. Luego vamos a usar la frecuencia acumulada anterior, F mayúscula ANT, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior que contiene la mediana. Es decir, sabemos que este intervalo contiene la mediana, ¿sí? Y la frecuencia acumulada anterior a donde está, pues es 11. Entonces la frecuencia acumulada anterior es 11. Luego pasamos a la frecuencia del intervalo que contiene a la mediana. Bueno, pues ese lo tenemos. Esta es la frecuencia que contiene a la mediana. Este es el intervalo que contiene a la mediana. Su frecuencia es 5. Pasamos entonces a el A, que es la amplitud o tamaño del intervalo. Para poder calcular el tamaño o amplitud del intervalo, lo que tenemos que hacer es al mayor restarle el límite inferior. En este caso sería 12 menos 1.5. Ese sería la amplitud o tamaño del intervalo que contiene a la mediana. Los valores así obtenidos los sustituimos en la fórmula. Entonces, en la fórmula este es el límite inferior, que ya dijimos que es 11.5, acá está. Luego n dijimos que es 27. La frecuencia acumulada anterior dijimos que si esta es la frecuencia del intervalo, la anterior es 11, ya dijimos. La frecuencia del intervalo pues, es 5. Y la amplitud es la diferencia entonces entre los dos límites, que es 0.5. Sustituimos todo en la fórmula, hacemos operaciones y obtenemos que por fin la mediana es igual a 11.75.